Absorción y bioabsorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es una operación de separación en la que ciertos componentes de una fase de fluido se transfieren hacia la superficie de un sólido, donde quedan unidos mediante fuerzas de la naturaleza física o bien mediante fuertes enlaces químicos. La absorción elimina sustancias como aceite mineral, fenoles, hidrocarburos aromáticos y sustancias halogenadas como yodo, bromo, hidrógeno y flúor. Igualmente, es capaz de eliminar sólidos solubles. Existen dos tipos de absorción. La absorción física, que también es conocida como la fuerza de Van der Waals, que tienen un carácter exotérmico entre 1 y 10 kilocalorías sobre mol. Son reacciones rápidas y reversibles, formadores de multicapas. Ocurre en todos los sólidos y en todas las superficies, y es de poca selectividad. La absorción química crea fuertes enlaces químicos de carácter exotérmico, entre 10 y 100 kilocalorías sobre mol. Son reacciones lentas e irreversibles. Solo crean una monocapa absorbida y ocurre en ciertos tipos de sólidos y en determinados puntos. Poseen una gran selectividad. La absorción se puede realizar con carbono activado, pero para este existen dos tipos. Primero, carbono activado pulverizado. El tamaño de las partículas de carbono activado pulverizado están entre el rango de 5 a 100 micras y su densidad aproximadamente está entre el rango de 400 a 480 kilogramos sobre metro cúbico. Se debe utilizar la prueba de jarras para determinar la dosis óptima de carbono activado pulverizado. La idea de agregar este absorbente es tener un proceso más eficiente y principalmente la remoción de sólidos suspendidos volátiles. Es recomendable aplicarlo en el tanque de coagulación o inmediatamente antes de los filtros, dejando, si es posible, 30 minutos para que la absorción se efectúe. Segundo, carbono activado granulado. Al estar mojado, llega a ser muy corrosivo. Por esta razón, debe construir el filtro en concreto y recubrir con pintura o revestimientos las válvulas, tuberías y bombas. Debe usarse únicamente como absorbente después de la filtración o como filtrador combinado. Cuando se presenta una alta precipitación de manganeso y carbonato de calcio, no debe usarse el carbono activado, porque estos se depositan taponando los sitios de absorción y vuelven el carbón inservible en poco tiempo. Para facilitar la remoción del carbón desgastado, el tanque de contacto debe estar equipado con una base de drenaje, conectada a un inyector de agua, con una cubeta, la cual puede drenar por gravedad a una vasija de almacenamiento. Para la efectividad de la absorción dentro de una planta de tratamiento de agua, está influenciada principalmente por la temperatura, pH, el tipo de carbón utilizado y el tiempo de contacto. El procedimiento. El agua es bombeada dentro de una columna que contiene carbón activado. Esta agua deja la columna a través de un sistema de drenaje. La actividad del carbono activado de la columna depende de la temperatura y la naturaleza de la sustancia. El agua pasa a través de la columna constantemente, con lo que produce una acumulación de sustancia en el filtro. Por esta razón, el filtro necesita ser sustituido periódicamente. Un filtro usado no se puede regenerar de diversas maneras. El carbón granulado puede ser regenerado fácilmente, oxidando la materia orgánica. La eficacia del carbón activado disminuye entre un 5 al 10% tras cada regeneración. Una parte pequeña del carbón activado se destruye durante el proceso de regeneración y debe ser sustituida. Modelos isotérmicos de absorción.
Isoterma de la absorción en una sola capa. Este tiene diferentes tipos de características, los cuales iré nombrando a continuación. Todos los sitios del sólido tienen igual actividad para la absorción. No existe interacción entre moléculas absorbidas. Cada unión adsorbato-absorbente tiene la misma estructura y sucede por el mismo mecanismo. Cada sitio o poro del sólido solo puede absorber o adherir una sola molécula de adsorbato. En cuanto a la ecuación que define este isoterma, podemos definirla como la siguiente. Q es igual a Q sub 0 por P por K sobre 1 más K por P, donde Q es igual a gramos de absorbidos por gramos del absorbente, donde Q sub 0 es máxima cantidad de absorbente que puede absorberse por gramos de absorbente, P es la presión parcial del adsorbato y K la constante de equilibrio de absorción. Esta ecuación también se puede escribir de forma lineal con el fin de hacer una gráfica de comportamiento del isoterma en función de la presión y quedaría de la siguiente manera. P sobre Q es igual a 1 sobre Q sub 0 por K más 1 sobre Q sub 0 por P, y esta sería la forma lineal. Si observamos la gráfica, es lineal efectivamente y es ascendente, además da el comportamiento del isoterma como tal en función de la presión, como ya lo dije anteriormente. Existen dos casos especiales en los cuales se cambiaría la ecuación, donde en bajas presiones la ecuación sería Q es igual a Q sub 0 por K por P, y en altas presiones sería Q es igual a Q sub 0. Claro, no se alterarán lo que significa cada variable, eso seguirá siendo lo mismo. Existe otro isoterma, el cual se llama isoterma de Freundlich, donde podemos definirlo como A es igual a K por P a la 1 sobre N, donde A es volumen de gas absorbido por una unidad de masa de absorbente. Eso se da en metros cúbicos por kilogramos normalmente. P es la presión del gas, como ya lo vine nombrando, y K y N son los parámetros característicos del absorbente y el adsorbato. Esto normalmente es igual a menos 1. A 1, perdón, o sea, menores a 1. Pero la N, solo la N, la K sí tiene una constante que sería totalmente diferente. Al igual, esto también se puede poner de forma lineal. Y es añadiendo logaritmos a un lado de la ecuación y al otro lado lo mismo, y quedaría logaritmo de A es igual a logaritmo de K más 1 sobre N por logaritmo de P. Lo mismo, esta nos va a dar el comportamiento lineal y la gráfica que nos va a introducir el isoterma en función de los logaritmos, y es el comportamiento que presenta el isoterma en cada punto de la gráfica. En cuanto a costos que puede tener una planta de absorción, no los pudimos obtener claramente, ya que a las empresas que llamamos nos decían que era información clasificada, pero con clasificada quería decir que solo se daban a empresas serias. No se le daba esta información a cualquiera, puesto que pues no era de gran importancia. Sin embargo, el único precio que pudimos conocer fue el del carbón activado, que está entre 40.000 y 70.000 pesos. Nosotros llamamos a una empresa que se llama Festa, Filtros y Equipos y Sistemas de Tratamiento de Aguas. Ellos muy amablemente nos introdujeron el tema y nos dieron a entender que esa información solo se le da a las personas o empresas que ya estén vinculadas como en el cuento de la potabilización de agua. Por eso, muy amablemente nos dijeron que no nos podían dar la información que nosotros requeríamos. Igual le agradecemos mucho a esta empresa. Bioabsorción de cobre utilizando lodo anaerobio. La bioabsorción surge como una alternativa al proceso de absorción por carbón activado, porque es un proceso de absorción que se refiere a la fijación pasiva de iones metálicos por la biomasa viva o muerta. Biomasa se considera toda la materia orgánica de origen vegetal, microbiana o animal, incluyendo los materiales de sus transformaciones naturales o artificiales. Los dos mecanismos diferenciados para la captación de metales pesados por parte de la biomasa son la bioacumulación y la bioabsorción.
¿Qué es la bioacumulación y la bioabsorción? El primer mecanismo se basa en la capacidad de absorción de las especies metálicas hacia el interior de las células que componen la biomasa, mientras que el segundo se basa en la absorción de iones en la superficie de la célula. Los principios de la operación. En este trabajo se presenta un estudio de bioabsorción de cobre utilizando lo anaerobio acidogénico, viable y no viable, con las siguientes características. Tenemos sólidos totales iguales a 60.57 gramos sobre litros, sólidos suspendidos volátiles igual a 30.95 y el índice volumétrico de lodo 46 milímetros sobre gramo. Tenemos un tamaño de partícula de 0.25 a 0.6 milímetros. Las pruebas de bioabsorción utilizando medio acuoso sintético. Varios factores son importantes en la retención de metales pesados usando biomasa anaerobia. Estos factores incluyen las propiedades químicas de la superficie celular, el tamaño de la partícula, la actividad metabólica de la biomasa, entre otros. Los métodos que podemos emplear para este proceso. Primero podemos encontrar la obtención y caracterización físico-química. Los lodos se obtuvieron de una planta de tratamiento de agua de la industria cervecera y fueron analizados para determinar sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, cenizas, índice volumétrico de lodo y distribución del tamaño de la partícula. El otro proceso es la activación y acondicionamiento de lodos, que se utiliza para llevar a cabo esta etapa transfiriendo 300 milímetros de lodo a matrices de 1 litro y se activaron como medio mineral, gramos sobre litros. El periodo de incubación fue de 12 a 20 días, en una incubadora con agitación a una temperatura de 35 grados centígrados. El siguiente proceso se llama cinética de actividad metanogénica. Este estudio se llevó a cabo en botellas serológicas de 150 milímetros, con un volumen de operación de 100 milímetros, las cuales se alimentaron con acetato de sodio a concentraciones de 0,25, 0,5, 1, 2, 3 y 5, y se inocularon con 10 milímetros de lodo en el medio mineral. Fueron incubadas durante 24 horas, un cuarto de temperatura controlada a 35 grados centígrados. Se determinó la demanda química de oxígeno, de acuerdo con los métodos estándar. Parámetros y diseños de cálculo. Por bioabsorción. Por cinética. Las pruebas de bioabsorción se hicieron en matrices ajustando un pH de 4.5 para evitar la precipitación de iones de cobre. Se utilizaron diferentes concentraciones de cobre. En cada una se les adicionaron 12 milímetros de lodo. Se incubaron a 37 grados centígrados durante 75 minutos en una incubadora con agitación. Se tomaron muestras cada 15 minutos. Por isotermas de bioacumulación y bioabsorción. Se calculó mediante la siguiente ecuación número 1, donde Q corresponde a la concentración inicial de cobre en solución, CF es la concentración final de cobre en solución y X sub O es la concentración de sólidos volátiles suspendidos. Los datos experimentales se ajustaron al modelo de absorción. De acuerdo a este modelo, las isotermas se pueden definir como muestra en la siguiente ecuación. Ecuación 2, donde Q sub más es la capacidad máxima que presentó el lodo para bioabsorber cobre. C sub E es la concentración de cobre remanente en la solución y B es una constante relacionada con la energía de absorción. Caracterización de lodos por MEB y EDS. Se realizó que involucró la observación de los microorganismos presentes en los lodos mediante microscopia electrónica de barrido MEB y espectroscopia por dispersión de energía de rayos X EDS sobre la matriz que componen los lodos y los microorganismos presentes en este. Resultados. Caracterización de lodos. En el cuadro 1 se muestran los resultados de la caracterización. El IBL, índice volumétrico del lodo, indica que el lodo presentó una velocidad de sedimentación rápida. En un nivel superior a 150 se asocia el crecimiento de bacterias y una baja sedimentación. En la gráfica 1 podemos apreciar los resultados del análisis granulométrico. Los lodos
están constituidos en su mayoría por gránulos con tamaño de partículas de 0.355 milímetros. Cinética de bioabsorción. Figura 3. La bioabsorción de cobre utilizando lodo anaerobio viable se muestra en la gráfica de acuerdo con los resultados. La remoción del cobre más marcada en los primeros 15 minutos. Los resultados correspondientes al blanco sin biomasa y empleado como control mostraron que la precipitación del cobre fue menor a 5%. Es más eficiente si se trabaja con soluciones acuosas con baja concentración de cobre. En la figura 4, en esta gráfica se puede observar que la concentración de cobre, la remoción máxima es del 27.5% a los 75 minutos y al aumentar la concentración de cobre se observa una reducción en la remoción hasta el 12% para el mismo tiempo. Isotermas de bioabsorción. En las figuras 5 y 6 se presentan los resultados anteriores. No muestran diferencias significativas en el comportamiento de la capacidad de bioabsorción de cobre para los dos tipos de lodo. Es posible considerar como una alternativa el uso de biomasa viable y no viable para remover cobre utilizando reactores anaerobios. Se concluye, el uso de biomasa viable y no viable constituye una alternativa apropiada para remover cobre utilizando reactores anaerobios. Este proceso es más eficiente al trabajar con soluciones acuosas con baja concentración de cobre. Sin embargo, se obtienen valores de remoción ligeramente superiores cuando se trabaja con lodo no viable.